Esta fue la coalición asesina, llamada como Escuadrón de la Muerte, o también conocida como los Leones de Mapogo, una manada muy violenta que fue avanzando y tomando como suyo extensos territorios, acabando con innumerables manadas y tomando así posesión de un vasto territorio sometido sobre las 76.000 hectáreas en la reserva Sabi-Sands, en Sudáfrica. Este fue el trabajo desarrollado por los investigadores de la naturaleza salvaje, el cual fue filmado por muchos años y que marcaría una magnífica leyenda de un rey, con una historia extraña de inicio, pero a la vez muy especial, por estar inmerso un león junto a una manada que entrarían en una constante lucha por el poder y que marcaría el terror de otros leones. Todo inicia cuando una gran familia de leones, conocida como Mapogo, o también llamado como los vigilantes, leones de Esparta, pero incluso conocidos como caníbales. Este último apodo está relacionado por su hábito de devorar a aquellos leones que mataban implacablemente a su paso. Es en ese contexto donde nacen unos poderosos cachorros, compuesto por 5 leoncillos machos, y todo apuntaba a que Mr. T o Kinky Tail serían los próximos reyes de una manada al dejar a su familia para establecer posteriormente la suya. Pero antes de que los hermanos fueran obligados a dejar su hogar, ocurre algo asombroso, pues sus madres llegaron a admitir a un león extraño de 4 años de edad dentro del grupo, un vigoroso león llamado Makulu, siendo aceptado a la primera y tomando una posición estratégica junto a los otros hermanos. Es así que Makulu toma la iniciativa de ir en la búsqueda de su propio destino, pero comandados por él mismo, como nuevo líder, convirtiéndose en una auténtica sociedad, pese a no llevar la sangre de los hermanos, conformando así a 6 poderosos machos que darían pie a una leyenda. Esta poderosa coalición estaría integrada por Mr. T, conocido también como Satán, Kinky Tail, Pretty Boy, Scar, o llamado Dreadlocks, Rasta, y Makulu, o también llamado como Big Mac, construyendo así estos violentos leones un reinado sangriento y de terror, que inicia el 2006, matando así a más de 100 leones y cachorros de las manadas vecinas en un poco más de un año. Pero en el proceso de dominación hubieron constantes tensiones y peleas internas, sobre todo entre el líder Makulu y Mr. T, mientras expandían su territorio. Básicamente, esa sería la causa del principio de lo que posteriormente se convertiría en un crudo final de un imperio que tomó el control de extensos territorios durante casi 6 años, y tras una particular pelea donde Makulu agarra y muerde la pata de Mr. T, se observa que, luego del combate, Mr. T y Kinky Tail se separaron de los demás miembros del escuadrón para controlar la parte norte del territorio, protegiéndolo durante 2 largos años. Pero el 2010, otra coalición de 5 leones, llamados Mahingilanes, ingresaron al territorio de los leones de Mapogo, con la intención de tomar como suyo el territorio. Es así que Mr. T y Kinky Tail lograron atacar al león más joven de los Mahingilanes, terminando por romper su médula espinal, muriendo horas más tarde en una terrible agonía. Esa misma noche de aquel día, los otros 4 jóvenes leones Mahingilanes irían tras su sed de venganza. 2 de ellos no lograrían acorralar a Kinky Tail. Los otros 2 leones restantes se acercarían por sorpresa por detrás, dando todo de sí el solitario león de Mapogo, ya expuesto a su suerte, logrando defenderse, pero finalmente ya abatido, lo llegaron a atacar salvajemente, y su hermano Mr. T
En el intento de rescatarlo del cruel ataque, tuvo simplemente que huir, muriendo así Kinky, devorado por los Mahingilanes. Tras la expulsión de Mr. T del territorio que ya no le pertenecía, se iría a buscar a su antigua coalición, los Mapogo, siendo así aceptado, pero un equivocado impulso de Mr. T, que fue observado repetidas veces comiendo los cachorros de sus hermanos, hizo que con el desarrollo de otros terribles escenarios, como la muerte de dos de sus hermanos, Rasta y Scar, en manos de cazadores, hiciera que la poderosa coalición, que un día fue el terror, se reduzca tan solo a 3 miembros: Makulu, con 14 años, Pretty Boy, con 12 años, y Mr. T, con 8 años. Ya para marzo del 2012, otra coalición de 4 leones conocida como Celatis ingresan al territorio de los Mapogo, identificando la presencia de Mr. T, recibiendo así un ataque sorpresa que lo paralizaría de la cadera para abajo, siendo atacado repetidas veces en un intento fingido de retirada por parte de los Celatis, y cuando regresaban, lo hacían con más crueldad y violencia, dejando esta nueva coalición de leones muy mal herido a Mr. T, lo que le dejó dolorosamente imposibilitado y muriendo así esa misma noche, y en resumen, convertirse en la última batalla de uno de los últimos leones de Mapogo. Por su parte, Makulu y Pretty Boy deberán enfrentar otra coalición de leones, siendo finalmente expulsados de su territorio y siendo vistos posteriormente alimentándose de un búfalo en octubre de ese mismo año. Finalmente, a inicios del 2013, fue visto Makulu en un antiguo refugio y para entonces ya tenía 15 años, asumiendo así el final del último de los integrantes de los Mapogo, únicos en su tipo, que fueron en conjunto muy temidos en su tiempo. Estos leones de seguro se ganaron por un lado el temor, pero incluso el odio de otros leones, a los que tal vez los humanos lo describirían como el desempeño que guarda la sumatoria de poderes que darían mayores posibilidades de supervivencia en la ley del más fuerte, que permitió una mejor resistencia y adaptación por un tiempo en la naturaleza salvaje, enfrentando así muchos obstáculos como cazar a grandes presas y enfrentar al enemigo con violencia extrema. Por cierto, suscríbete al canal si te gustó el contenido, compártelo y sigue disfrutando de otros videos que te sorprenderán. Saludos de Vander Explorador.